Con la venia de los señores decanos aquí presentes y de los señores miembros de la mesa de honor, vamos a dar inicio, como queda dicho, a la 28ª sesión de Cátedra Perú, que se ha convocado bajo la propuesta de reflexionar en torno a la crisis y perspectivas de las relaciones entre Ecuador y Colombia. Como todos ustedes conocen, la Cátedra Perú es precisamente una instancia de debate plural, no partidarizada, no política en el sentido partidista, que aborda desde la perspectiva académica todos aquellos problemas, retos y desafíos que afecten de manera directa o indirecta a nuestro país, siempre buscando soluciones dentro de los principios democráticos, de los principios constitucionales y del derecho internacional. Por eso, cuando en nuestra universidad, la Universidad de San Martín de Porres, se tomó conocimiento de los graves acontecimientos recientes en la zona fronteriza entre las repúblicas vecinas de Ecuador y Colombia, de inmediato se evaluó la posibilidad de convocar, como lo estamos haciendo esta tarde, a un encuentro de los representantes de dichos países, así como a un conjunto de especialistas en los asuntos jurídicos internacionales, para que con sus ponencias y con sus comentarios la comunidad sanmartiniana pueda tener mejores elementos de análisis académico sobre una situación que no solamente es tensa, sino también compleja. Precisamente, seamos realistas, las acciones militares ocurridas entre el ejército colombiano y las FARC dentro del territorio ecuatoriano han demostrado cuán volátil es esa zona de la subregión andina a la cual está vinculada estrechamente el Perú, a la cual pertenece nuestro país. Las intervenciones de la OEA, así como del Grupo de Río, también han puesto en evidencia que siempre es posible frenar una escalada militar. Sin embargo, y muy lamentablemente, todavía no puede hablarse de un caso sellado o finalmente encapsulado. La crisis sin duda se ha atenuado, pero sigue registrando coletazos que mantienen en vilo a nuestras naciones. Y es dentro de este espacio que se abre la posibilidad de analizar no solamente el incidente antes mencionado, sino sus antecedentes, pero también sus ramificaciones, dentro de las cuales, por solo mencionar algunas, se incluyen desde los replanteamientos geopolíticos del hemisferio hasta los nuevos desafíos ideológicos, económicos y militares que atañen a toda América Latina. Por estas consideraciones, en esta tarde tendremos como primera intervención los planteamientos del señor embajador de la República del Ecuador, don Diego Rivadeneira Espinosa, a quien saludamos y agradecemos por su asistencia. La República de Colombia, en cambio, a través del despacho de su embajador, quien se encuentra fuera del país, se ha excusado de participar en el debate con otro delegado. Esa es una decisión que sin duda apelamos en su momento, hoy lamentamos, pero debemos respetar. Luego de la intervención del señor embajador de Ecuador, tendremos la oportunidad de escuchar a los miembros del panel, los doctores y diplomáticos, el ex canciller José de la Puente Ratdil, el doctor y ex vicepresidente de la República, doctor Francisco Tudela Van Rebel, y el doctor y ex embajador del Perú ante la OEA, Alberto Borega Odriga. Finalmente, y en la medida en que lo permita el tiempo, que lamentablemente se ha cortado porque a veces llegar a esta casa es un poco complicado para quienes no tienen el hábito, estaremos gustosos de acoger la intervención, ojalá que varios de ustedes, los miembros de la audiencia, requiriéndoles únicamente con anticipación que sus eventuales intervenciones sean muy breves y muy concisas para dar oportunidad a un debate fluido. Queremos destacar la generosidad de la ilustre Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, que hoy nos acoge en este auditorio, muy bien bautizado como Focum Culture, y al tiempo de renovar nuestro compromiso con la cultura de paz, porque de eso se trata finalmente
esta sesión. Agradecemos siempre a los amigos de la prensa que nos dan la cobertura adecuada. Dicho esto, entonces, voy a leer muy sucinta nota curricular del señor embajador Diego Rivadeneira para darle el atril. Don Diego Rivadeneira Espinosa es abogado de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se ha desempeñado como profesor de Derecho de los Tratados en la Academia Diplomática del Ecuador. Cuenta con una experiencia de 33 años en el servicio diplomático ecuatoriano y ha cumplido sus labores en las legaciones de su país en Chile y Brasil. En 2 oportunidades ocupó el cargo de vicecanciller de Ecuador entre los periodos 1996-1998 y 2005 a 2007. También ha sido director de Soberanía Marítima y presidente de la sección ecuatoriana de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Es embajador del Ecuador en nuestro país desde junio del año pasado. Recibamos a don Diego Rivadeneira. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es una buena oportunidad de conversar con los amigos del Perú sobre un tema que a los diplomáticos nos ha dolido mucho. Nos ha dolido mucho porque se trata pues de un problema entre hermanos, entre países que hemos tenido una gran relación, pero que bueno, afortunadamente poco a poco se está solucionando. Yo quisiera decir que para mí es un honor estar aquí en esta prestigiosa universidad. Agradezco enormemente esta invitación. Me siento muy honrado. He preparado una exposición que se refiere mucho, obviamente, a la experiencia personal que yo he tenido, porque he trabajado bastante en mis últimos años en la relación con Colombia, inclusive a mi experiencia de vida y, bueno, como embajador del Ecuador en este momento de esta crisis. Yo creo que va a ser una exposición que les va a interesar y mucho. Quisiera agradecer la presencia de los señores embajadores de Sudáfrica, de Holanda, de Austria, aquí presentes y de todos ustedes. Muchísimas gracias. Ecuador y Colombia mantienen profundos vínculos históricos y en los últimos 50 años han consolidado importantes mecanismos de cooperación en los ámbitos político, económico, social y cultural. Tales mecanismos se vieron fortalecidos por la creación, el 20 de julio del 89, por los presidentes Rodrigo Borja, de Ecuador, y Virgilio Barco, de Colombia, de la Comisión de Vecindad Colombo-Ecuatoriana, que se constituyó en una instancia bilateral ágil y eficiente que transformó la integración entre Ecuador y Colombia en un modelo de cooperación e intercambio en Sudamérica. Entre los principales logros alcanzados en los casi 20 años de existencia de la Comisión de Vecindad, se pueden citar el acuerdo sobre tránsito de personas y vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas, la regulación de migrantes, el reglamento de tránsito terrestre fronterizo, tarifas de comunicación entre empresas estatales de telecomunicaciones, transporte transfronterizo de pasajeros, interconexión eléctrica, construcción del puente internacional sobre el río San Miguel, que fue realmente una epopeya en ese entonces, y muchos otros logros en los campos de infraestructura, desarrollo social, desarrollo económico, ambiente, cuencas hidrográficas binacionales, educación, ciencia, cultura, asuntos judiciales. Recuerdo hace algunos años, por ahí en el año 90, haber sido invitado a una reunión de Comisión de Vecindad en Colombia. Yo nos llevaba esos temas y realmente fue una sorpresa inmensa. Había como 500 delegados entre los dos países, tanto funcionarios públicos como empresarios, autoridades, estudiantes, de todo tipo, miembros de la sociedad civil, de todo tipo, hablando en mesas y desarrollando programas conjuntos, realmente una muestra de integración, pero gigantesca. Por eso es que digo yo, se trataba de un modelo de integración, se trata de un modelo de integración en la región. Ambos estados comparten la Comisión Permanente del Pacífico Sur, comparten también el Tratado de Cooperación Amazónica, o sea, son ribereños del Pacífico, cuidan sus especies, igual el desarrollo ambiental de la Amazonía,
son miembros de la Comunidad Andina de Naciones, de la Unión de Naciones Sudamericanas. En el desarrollo del mecanismo de integración subregional de la Comunidad Andina, los vínculos económicos entre Ecuador y Colombia son enormes. El año pasado, el comercio bilateral fue de 2.200 millones de dólares y las inversiones colombianas de 8.000 millones de dólares en Ecuador. Los programas de integración fronteriza, energética, tenemos la interconexión eléctrica, han experimentado un notable desarrollo en los últimos años. Esta positiva agenda bilateral se empezó a deteriorar a partir del año 2000, casualmente con el inicio de la aplicación del Plan Colombia y de su componente militar, el Plan Patriota, que privilegia la opción militar para la solución del conflicto interno que vive ese país. En este punto, creo oportuno recordar que algunos analistas y fuerzas sociales y políticas en la región andina en general y en el interior de la propia Colombia no coinciden con la política del actual gobierno colombiano de considerar al conflicto armado en ese país solamente como una amenaza terrorista, que lo es, pero no es solamente eso, por lo que la consideran como una prolongación de la política antidrogas y antiterrorista del gobierno de los Estados Unidos. Esta circunstancia genera desconfianza y al mismo tiempo dificultades que obstaculizan el avance de cualquier estrategia de cooperación regional en materia de seguridad. Lamentablemente, en la presente década aparecen con persistencia en Ecuador las graves consecuencias del conflicto interno colombiano, tales como incursión de elementos armados en la franja limítrofe con Colombia, diseminación de la violencia y actos delincuenciales vinculados al tráfico de armas y estupefacientes, presencia de un significativo flujo de inmigrantes y refugiados colombianos en el Ecuador, sin que el país cuente con suficiente apoyo económico internacional, militarización de la zona fronteriza y efectos nocivos en la salud de la población, así como en el medio ambiente debido a las aspersiones realizadas por Colombia con el fin de erradicar las plantaciones ilícitas destinadas a la producción de drogas. Estas aspersiones ya fueron suspendidas, pero fueron suspendidas después de 3 años de haber sido hechas. Progresivamente los efectos del conflicto interno colombiano se van constituyendo en la principal amenaza a la seguridad del Ecuador. El Ecuador se va convirtiendo entonces en una víctima de un conflicto que le es ajeno y que no lo ha propiciado. Hay que partir de una realidad que todos comprendemos, lamentamos y queremos que se solucione lo más pronto posible. La sociedad colombiana vive hace más de 4 décadas un conflicto interno que, como sucede en todos los casos similares, tiende a expandirse a sus vecinos para intentar convertirlos en retaguardia y zona de actividad delincuencial, secuestro, tráfico de armas y explosivos, circulación de personas ilegales, independientemente de qué tipo de gobierno exista allí. El tema de las aspersiones con glifosato fue un elemento que deterioró enormemente las relaciones entre Ecuador y Colombia en los últimos 3 años. El Ecuador solicitó insistentemente la suspensión de ellas en una zona de 10 kilómetros de la frontera, pero sus reclamos fueron atendidos solamente cuando se comprobó que las fumigaciones no surtieron el efecto deseado, pues las plantaciones de coca en territorio colombiano, lejos de disminuir, aumentaron enormemente. Mientras tanto, se permitió el deterioro permanente de la relación y además la politización del tema, que pasó a ser utilizado por los propios enemigos políticos y críticos del presidente Uribe y del gobierno de los Estados Unidos dentro y fuera del Ecuador. Lamentablemente, me tocó a mí inclusive negociar el tema con el vicecanciller Camilo Reyes. Logramos llegar a un acuerdo para la suspensión por parte de Colombia de las fumigaciones, suspensión que duró como más o menos 13 meses, desde el 2005 hasta el 2006. Lamentablemente, por razones más bien políticas, el presidente Uribe reinició esas fumigaciones justo en los meses anteriores a los que el presidente Correa asumía el poder. Entonces fue un elemento que realmente deterioró enormemente e inútilmente la relación entre Ecuador y Colombia. No se comprendió esa globalidad del problema. Por más que haya discusión respecto al tema de los daños que pueden hacer estas aspersiones, si es un tema que se politizó, si es un tema que evidentemente fue inclusive utilizado, como he dicho, por parte de enemigos del presidente Uribe, ¿para qué seguir en eso?
¿Para qué seguir en eso? Si podía suspenderse en una franja cercana a la frontera y se acababa el lío. Pero esa falta de comprensión de la globalidad del problema, de que el problema está superando, pasando más allá de las fronteras, es lo que ocasiona este tipo de cosas. Pese a este conflictivo escenario, el Ecuador ha sido y es solidario con la compleja y violenta situación que vive el hermano pueblo de Colombia. Residen en el Ecuador más de 500.000 colombianos. Alto porcentaje si recordamos que la población ecuatoriana no llega a los 13 millones de habitantes. Cerca de 300.000 colombianos residen legalmente en el país y muchos de ellos son un aporte importante al desarrollo del Ecuador, hay que reconocerlo. Hay innúmeras familias compuestas por colombianos, ecuatorianas. Yo mismo tengo el honor de ser casado y el placer de ser casado con una ciudadana colombiana. Tengo 5 hijos colombo-ecuatorianos, tengo 5 nietos colombo-ecuatorianos. O sea, la relación es inmensa. Pero también hay, y esto lamentablemente la comunidad internacional y sobre todo lamentablemente el presidente Uribe no ha comprendido que el Ecuador alberga a 20.000 refugiados colombianos y que según el ACNUR hay 54.000 personas más que quisieran ser aceptadas como refugiados en el territorio del Ecuador. Esto significa un gasto enorme, un gasto gigantesco para el Ecuador. El Ecuador asume estos compromisos, porque son compromisos derivados del derecho internacional humanitario, pero exige la comprensión y exige una mayor ayuda de la comunidad internacional y de los organismos internacionales. De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en las zonas fronterizas ecuatorianas con Colombia viven 85.000 colombianos, de los cuales el 70%, o sea, el 59.000 personas, declaran estar en necesidad de protección especial. Con estas cifras, el Ecuador se convierte en el país con más personas de necesidad de protección especial en todo el hemisferio occidental. Miren, qué poco aporta el Ecuador. En materia militar, ante los problemas que tiene Colombia para impedir que miembros de las FARC crucen la línea de frontera y se instalen clandestinamente en territorio ecuatoriano, el Ecuador ha desplegado en los casi 700 kilómetros de frontera con Colombia 11.000 efectivos militares y policiales. Esto es el 25% de su fuerza militar. Comprenderán ustedes que esto es un altísimo sacrificio para el Estado que debe distraer ingentes recursos de otras urgencias sociales. Se trata de una frontera sumamente complicada y difícil de controlar. Es una zona selvática, de vegetación muy tupida. Por el lado colombiano casi no existen poblaciones y hay muchos sectores que no han podido ser controlados totalmente por la Fuerza Pública de Colombia. Las FARC tienen campamentos móviles o temporales y ejercitan la táctica de guerrillas que hace muy difícil su control. Para que tengan ustedes una idea de lo complicada que es la zona, en el puente internacional sobre el río San Miguel, que es en la frontera, en la parte de la selva, de la cuenca del río Amazonas, solamente las Fuerzas Armadas del Ecuador ejercen un control permanente sobre el puente. Las autoridades colombianas, yo sé, por razones de seguridad, lamentablemente no pueden tener controles fijos. La situación descrita ha causado en los últimos años muchos enfrentamientos del ejército ecuatoriano con miembros de la guerrilla colombiana e inclusive un ataque a una patrulla de la policía ecuatoriana sobre el río San Miguel que causó la muerte de varios policías ecuatorianos. En el 2004, las autoridades ecuatorianas detuvieron en la ciudad de Quito a uno de los cabecillas de la guerrilla colombiana, conocido como Simón Trinidad, que lo leemos casi todos los días en la prensa, quien fue entregado a las autoridades colombianas y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. Desde el año 2004, el Ecuador desmanteló 117 campamentos clandestinos de las FARC, que incluían campos de entrenamiento y laboratorios de procesamiento de droga. Durante el 2007 y hasta la presente fecha, el ejército ecuatoriano ha destruido 47 campamentos de las FARC, 3 laboratorios de producción de cocaína, 2 fábricas de municiones, 4 polígonos de tiro
y ha confiscado gran cantidad de armas. Las Fuerzas Armadas del Ecuador mantienen asimismo un contacto permanente con las Fuerzas Armadas de Colombia por intermedio de la Comisión Binacional de Frontera, CONBIFRON, compuesta por representantes militares de los dos países, que han establecido además importantes mecanismos para asegurar un intercambio continuo de información y las llamadas cartillas de seguridad, que son normas de conducta a las que deben sujetarse las fuerzas de los dos países para evitar la ocurrencia de hechos como el sucedido recientemente en la frontera. Pese a todas estas evidencias y a los 100 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano destina anualmente para el control de la frontera norte, el Ejército y la Policía del Ecuador tienen limitaciones importantes que les impide ejercer el control total de la frontera. Hay que reconocerlo. Esta situación se ve agravada porque Colombia tampoco controla eficientemente su frontera, pues no logran realizar patrullajes periódicos y permanentes de vigilancia, por lo que las FARC lamentablemente encuentran amplios espacios para sus continuos movimientos. A pesar de toda esta forma de colaboración e intercambio, el Ecuador ha sido reiterativo durante los últimos años en señalar que no está dispuesto de manera alguna a involucrarse militarmente en el problema colombiano, porque ello, consideran ustedes conmigo, sería un verdadero suicidio. Lo único que lograríamos sería trasladar a nuestro territorio el conflicto colombiano, con las terribles consecuencias que eso acarrearía para el pueblo ecuatoriano. El conflicto interno de Colombia, marcado por la acción de grupos irregulares armados, paramilitares y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, que han tenido su origen y operan en territorio colombiano, debe ser resuelto exclusivamente por los colombianos y dentro del territorio colombiano. Ecuador no tomará parte en dicho conflicto en apego justamente al principio de no intervención en asuntos de otros estados, consagrado en el derecho internacional. El Estado colombiano tiene la obligación, bajo el derecho internacional, de impedir que los efectos de su conflicto interno rebasen las fronteras y afecten a las sociedades y territorios de los países vecinos. Al margen de esta situación, pero siempre con el afán de no involucrarse en el conflicto interno de Colombia, el Ecuador no ha creído necesario sumarse al debate sobre el calificativo que se debe dar a las FARC. El Ecuador no ha usado el término de terroristas porque es un asunto que no ha logrado ser definido categóricamente por las Naciones Unidas y sobre el que existe una amplia discusión conceptual e ideológica, en la que el Ecuador reiteradamente ha anunciado que condena todas las formas de terrorismo, provengan de donde provengan. Pero tampoco se ha sumado el Ecuador a la posición anunciada por el presidente de Venezuela de reconocer a las FARC como fuerza beligerante, porque considera que no se dan en el caso de las FARC ninguna de las condiciones establecidas en el derecho internacional para el reconocimiento de la calidad de beligerante a un movimiento insurgente. El Ecuador no ha reconocido y no reconocerá la calidad de beligerante a las FARC. El Ecuador ha optado entonces por darles el calificativo de irregulares, en el sentido de que no pertenecen a ninguna fuerza regular del Estado colombiano. Simplemente, para hacer ver que simplemente son fuerzas que no pertenecen, son fuerzas armadas, son grupos armados que no pertenecen a las fuerzas regulares del Estado colombiano. Respecto a esta discusión, lo importante y definitivo es que el Ecuador ha condenado y condena las acciones y métodos utilizados por las FARC. No comparte los métodos de las FARC y además reconoce al gobierno del presidente Álvaro Uribe como el único y legítimo representante del Estado colombiano. El Ecuador conoce la realidad política, legal y social del conflicto interno colombiano, lamenta los severos efectos que ha tenido en la sociedad del país vecino desde décadas atrás y formula permanentemente votos para la solución pacífica de este doloroso conflicto. Como es de dominio público, el sábado 1 de marzo se produjo un ataque a la Fuerza Pública de Colombia a un campamento clandestino de las FARC en territorio ecuatoriano, que motivó la enérgica protesta del Ecuador por la violación de su integridad territorial y posteriormente las justificaciones del gobierno de Colombia, junto con las acusaciones por una supuesta protección que estarían ofreciendo las autoridades ecuatorianas a las FARC. El ataque colombiano constituyó una violación de un principio básico y elemental de derecho internacional en las relaciones entre los Estados, como es la inviolabilidad de los territorios y el respeto a la personalidad,
soberanía e independencia de los Estados, previsto con claridad tanto en la Carta de la ONU como en la de la OEA. El artículo 21 de la Carta de la OEA enfatiza que el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal. El gobierno colombiano esgrimió en un primer momento como justificativo de la violación de la soberanía nacional del Ecuador el haber actuado de acuerdo con el principio de legítima defensa, desconociendo que el uso de fuerza armada en ejercicio de la legítima defensa debe sujetarse al cumplimiento de 3 condiciones que deben coexistir simultánea y obligatoriamente: necesidad, inmediatez y mesura. El Estado ecuatoriano, en el mismo sentido que lo hace la doctrina internacional, no reconoce la presunta práctica de la persecución en caliente, aérea y terrestre. Y en ese mismo sentido, el propio Estado colombiano se pronunció en el año 1996, cuando su entonces ministro de Relaciones Exteriores, doctor Rodrigo Pardo, al referirse a la persecución en caliente, señaló: lo prohíben las leyes, la Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia. En igual sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mediante comunicado de prensa de 7 de mayo del 96, descalificó dicha práctica al señalar que categóricamente reitera que nada justifica la violación de la frontera en cualquier dirección. Es básico reconocer la importancia de los mecanismos regionales para el manejo de las crisis y no caer en la tentación de creer que el contar con una relación privilegiada con la potencia hemisférica nos permite una actitud prepotente. Cuidado, la potencia actúa en función de su agenda de intereses y en esa medida no tiene amigos, sino intereses. Colombia, por su parte, basada en unos datos supuestamente extraídos de unas computadoras que habrían sido incautadas en el operativo militar, evidentemente han sido incautadas, estamos viendo los resultados ahora, ha formulado graves acusaciones al Ecuador de mantener nexos y permitir la acción de las FARC desde territorio ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano, al tiempo de rechazar categóricamente estas acusaciones, con el afán y la decisión de investigar esos documentos de la manera más exhaustiva, ha solicitado oficialmente a través de la Embajada de Argentina en Bogotá, representante de los intereses ecuatorianos ante el gobierno de Colombia, copias digital e impresa de los documentos encontrados, información sobre el hardware incautado, el software instalado en el mismo y los servidores de correo empleados para la transmisión de datos, así como un informe sobre la metodología empleada por las autoridades colombianas para analizar las computadoras y sus contenidos. Se ha solicitado asimismo determinar una fecha para la inspección y análisis de los equipos y de los documentos originales por parte de especialistas de la Policía ecuatoriana y de fuerzas policiales de otros países. Lamentablemente, estas acusaciones han servido para lanzar una enorme y muy bien montada campaña mediática internacional de desprestigio contra el gobierno ecuatoriano. En respuesta, el gobierno del Ecuador ha reiterado su decisión de continuar cumpliendo fielmente la amplia normativa internacional que establece compromisos y obligaciones de todos los estados para prevenir y reprimir la financiación y acciones de grupos subversivos o terroristas en sus propios territorios. Pero a propósito de esta campaña mediática, yo quisiera hacer hincapié solamente en 2 hechos que vean ustedes la gravedad que puede tener. El uno es una publicación del diario El País de Madrid, del fin de semana pasado, donde dice que en el Ecuador hay 11, 12, alguna cosa así, campamentos de las FARC, y dice, además afirma, que hay un funcionario de la OEA que atestigua eso y que efectivamente ha dicho que él ha visto que hay comedores de las FARC y todo esto. Este artículo del reportaje del diario El País de Madrid, que yo no sé quién estaba atrás de esto, mereció una carta del secretario general de la OEA protestando por esto, negando absolutamente, porque fue publicado una vez que el secretario general de la OEA, con toda la comisión que se formó, visitó el territorio ecuatoriano. Carta que la tengo aquí, que inclusive dice, estoy en condiciones de asegurar a usted con tal afirmación, que tal afirmación es absolutamente falsa
ya que la OEA no tiene ni misiones especiales ni funcionarios de ningún nivel desplegados en la frontera norte de Ecuador, por lo que resulta es imposible que algún funcionario de esta organización haya formulado tal declaración. Hemos consultado a los representantes de la organización en Quito y Bogotá y ninguno de ellos ha hecho declaraciones ni tenido contacto con la señora Rico, que es la autora del reportaje. Más aún, antes de la visita que efectuamos con la comisión ad hoc a Angostura, acompañados de ministros del gobierno ecuatoriano y junto a gran número de periodistas, nunca un funcionario de la OEA había estado en esa zona. Y puedo asegurarle que nadie de mi delegación vio guerrillero alguno, ni siquiera caminos por donde pudieran transitar camionetas, porque decía que inclusive hay camionetas de las FARC que circulan libremente en territorio del Ecuador. A solo horas del regreso, dice José Miguel Insulza, de la comisión ad hoc, creada por instrucción del Consejo Permanente de la OEA, que encabezo en mi calidad de secretario general y que integran los embajadores de Argentina, Brasil, Panamá, Perú, y vista la voluntad que los gobiernos de Ecuador y Colombia muestran por superar la delicada situación vivida, informaciones como esta solo dañan el espíritu negociador de dos pueblos hermanos que no quieren sino acercarse a través del diálogo y la cooperación. En este contexto es cuando menos sorprendente que un diario del prestigio del que usted dirige incurra en un error de esta categoría que atenta contra la verdad, afecta el prestigio de un gobierno y perjudica la gestión conciliadora de nuestra organización.